personas adultas, personas que entienden qué es lo que significa esto de identificarse con el Señor Jesucristo. Ahora en su Biblia en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, hay un pasaje interesante que tiene que ver justamente con el tema de los niños. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Versículo 13 al 16. Lo que nosotros practicamos, ¿cierto?, es justamente presentación de niños. ¿Qué significa eso? Una ceremonia simbólica en donde oramos al Señor por la protección, ¿cierto?, y por el cuidado también que Él pueda tener con nuestros hijos, con nuestros niños. Y este es uno de los pasajes que habitualmente se cita, que dice lo siguiente: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Básicamente este pasaje se usa como base para en la práctica que nosotros creemos es la bíblica de presentar a los niños. Jesús no bautizaba a los niños, ¿cierto? De hecho, Jesucristo no bautizaba, como dice Juan, pero aquí notamos algo interesante. Dice, y le presentaban los niños para que los tocase. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Se enojaron, seguramente ellos pensaron, váyanse para allá, no estén molestando al Señor. Seguramente muchas veces nosotros hacemos eso cuando vienen visitas, no sé, o nuestros abuelos, y tenemos esta actitud. Bueno, el Señor reprende a los discípulos y les dice: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús no está diciendo que los niños no necesitan, ¿cierto?, de redención, que son blancas, ¿cierto?, palomas o libres de pecado. No está diciendo eso. El texto básicamente tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la disposición, ¿cierto? Y Jesucristo recalca una característica elemental que hay en los niños. Dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si bien es cierto, la Biblia enseña, ¿cierto?, que es importante instruir a los hijos. Proverbios tiene muchos versículos sobre eso, pero aquí la actitud de un niño es la que quiere rescatar el Señor. La actitud, ¿cierto?, de transparencia, la actitud de que generalmente los niños no están viciados muchas veces con cosas que nosotros los adultos a veces nos viciamos, ¿cierto? Muchas veces uno como padre, cuántas veces hemos disciplinado a nuestros hijos y la actitud de ellos no es muchas veces como la nuestra, de estar enojado un día, 2 días, 3 días. Muchas veces eso sucede con los adultos, pero los niños, ¿cierto?, al instante vuelven a los brazos de los padres, ¿cierto?, después de que incluso uno los disciplina. Esa actitud es la que el Señor en cierto sentido está recalcando. No está diciendo que los niños no necesitan redención. Por eso dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño, con esta actitud, ¿cierto?, de confianza. Los niños se tiran a los brazos de los padres con mucha confianza, con toda confianza, porque saben que van a encontrar en sus padres, ¿cierto?, el cuidado sincero, y de una otra manera, ¿cierto?, esto es lo que el Señor quiere comunicar. Ahora, hay otro pasaje que yo quiero que vayamos antes de poder pasar a orar por Emita, ¿cierto?, que está en 1 Timoteo 5. Acompáñenme a 1 Timoteo 5. Y esto tiene que ver con la responsabilidad, obviamente, de los padres. De hecho, hay muchos otros versículos, pero este versículo quiero mencionar. Dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 5, hay varias instrucciones que se mencionan. Del versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, ¿cierto? No significa que los ancianos no necesiten exhortación. Lo que sí hay que hacer, hay que hacerlo con respeto y con más cuidado. Las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Después hay una serie, ¿cierto?, de cosas que sigue mencionando Pablo, pero noten el versículo 8. Aunque este versículo es bastante directo y está refiriéndose a la responsabilidad de los padres, del hombre, dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Déjenme explicar este versículo, que es muy, muy interesante. Está hablando de las responsabilidades que tenemos, ¿cierto? Los varones, los padres, diría yo, de proveer para los nuestros. Noten la gravedad de lo que significa, ¿cierto?, evadir una responsabilidad. Mi padre me conversaba en la mañana, me decía, bueno, mi papá vivió un infierno de hogar. Su padre, mi abuelo, ¿cierto? Yo no lo conocí en realidad, una vez lo habría visto. Abandonó a su esposa, en este caso la mamá de mi papá, y mi papá andaba como se dice, así, como se dice, no técnicamente hablando, sino así como hablamos nosotros, a pata pelada. Mientras los hijastros, ¿cierto? En este caso los hermanastros de mi padre, ellos sí tenían zapatos y mi padre andaba sin zapatos porque el padre había abandonado totalmente su responsabilidad. No había, por supuesto, mantenido una fidelidad en su matrimonio y más encima, sus hijos, directo en este caso, habían sido abandonados. Aunque esto también aplica al hogar, ¿cierto? Sin duda, o en este caso, hermanos, a la cuestión de la provisión, también incluye lo espiritual. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿cierto?, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Noten por qué es tan severo el apóstol Pablo. Si hay una responsabilidad, ¿cierto?, que nos cabe a nosotros como padres, esto también implica, ¿cierto?, de que debemos cuidar, dice el texto, noten, porque si alguno no provee para los suyos, aún aquí está, por ejemplo, nuestros padres. ¿Cuidamos nosotros de nuestros padres? ¿Nos preocupamos de ellos? Si bien es cierto, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero este concepto de a los suyos involucra incluso a los hermanos de la fe. Pero el énfasis aquí, noten, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, aquí ya se incluye, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, la responsabilidad que nosotros como hombres, ciertos varones o sacerdotes del hogar, es proveer no solamente el bienestar económico, ¿cierto?, el bienestar que tiene que ver con lo material, también incluye el amor, la disciplina, la enseñanza. ¿Y saben qué más, hermanos? El Evangelio. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar a nuestros hijos. Y en esta mañana, ¿cierto?, tanto Luis como yo, ¿cierto?, quieren y toman en cuenta, y quieren tomar en cuenta al Señor y su palabra. Pero aquí hay una responsabilidad, no solamente para ellos como creyentes, sino como padre, de proveer a Anita, ¿cierto?, no solamente el amor, la ropita, el alimento, sino también la enseñanza, la disciplina, y por sobre todo, hermanos, el Evangelio. Eso debe ser uno de los propósitos esenciales de cada padre, que nuestros hijos conozcan al Señor. No sacan nada con tener una profesión, tener, ¿cierto?, un buen pasar en esta vida y que se pierdan, ¿cierto?, en el infierno. Vuelvo a repetir, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ¿cierto? Miren la importancia de ser consecuente con nuestra propia vida. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros debemos ser ejemplos de padre, ejemplos de madre para con nuestros hijos. Deuteronomio también dice, hablando a los padres, recuerden, Deuteronomio 6. Acompáñenme ahí antes de pasar, ¿cierto?, a la segunda parte de esta ceremonia. Deuteronomio 6 es un tremendo capítulo que habla de las responsabilidades de los padres. Dice el versículo 4 del capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los demás son todos falsos, eso es como que está incluyendo también. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como a señal, dice, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, ¿cierto? En vez de poner postes de cantante, ¿qué hay que poner? La palabra del Señor, sí, sin duda, dice el texto, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus hijos entiendan que ese es un hogar creyente, cristiano, y que la palabra de Dios es la que se valora.
Por eso, hermanos, qué importante es, ¿cierto?, nuestra responsabilidad como padres. Seguramente aquí hay jovencitos también, ¿cierto? Algún día van a ser padres, algunos son abuelos. La importancia, hermanos, de cuidar a nuestros hijos, a la manera de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana he querido recordar estos pasajes, no solamente pensando en los chicos, ¿cierto?, sino en todos nosotros también. La importancia de proveer no solamente lo material, sino lo espiritual. Y dentro del concepto de la espiritualidad también está el concepto de la disciplina. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios, ¿qué hace con los que ama? Los disciplina, ¿cierto? Y un padre que entiende este concepto va a disciplinar a sus hijos. Entonces sabemos que yo y Luis también tienen muy claro este aspecto, ¿cierto? Y de hecho se extiende para todos nosotros, hermanos, la importancia de la disciplina. Quiero pedir entonces a Joey y con Luis si pueden pasar adelante. Vamos a orar por Emita también en esta mañana y rogar al Señor para que Él la cuide, ¿cierto? La proteja de aquellos aspectos en que nosotros no podemos, ¿cierto? Como padres tenemos responsabilidades, pero hay aspectos en que nosotros no podemos llegar y no tenemos la omnisciencia ni el poder que tiene el Señor para poder cubrir esas áreas. Así que vamos a acercarnos aquí. Señor, te damos gracias porque podemos clamar a ti, rogar a ti, en nuestra hora en especial. Yo te quiero pedir una bendición especial por mí. Padre, por favor, protégela, hermano. Cuídala, Señor. Ayúdala, Señor, a que crezca, Señor, sanita, a que ella pueda, Señor, ir madurando también, no solamente como una bebé, como una persona, sino también a Dios sus padres en este sentido. Yo oro por ellos, a que también ellos puedan tomar el peso de la importancia de guiarla en tu camino. Por favor, Señor, ayuda a esta familia que justamente ella es una familia junto a Anita. Padre, ayúdalo, Señor, y que con los años veamos los frutos de tomar en cuenta tu palabra, los frutos, ¿cierto?, directos de poder tomar en serio lo que tú dices en tu palabra. Ayuda a Luis, Señor, como varón del hogar, como sacerdote de su hogar, a que él pueda también ir liderando todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que le cabe también para sus hijos. Así también a Joy, Señor, la ayuda complementaria idónea que tú también le has dado a Luis, y que ambos también puedan, Señor, guiar y entrar en tu camino. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos y, Señor, ser proveyendo todo lo que Anita pueda necesitar. Como dije, líbrala de todo mal, esos aspectos que nosotros como padres no podemos cumplir. Muchas gracias por este momento, Señor, te damos honra y gloria por lo que vas a hacer en mí. Por confiando en ello, Señor, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Carlos, pase. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento.